Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Gómedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Dora Garrido, quien les da la bienvenida a nuestro programa semanal Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde los mantendremos informados sobre el acontecer del mundo del trabajo de nuestro país. Acompáñenos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Hablemos de... Y bien, si recibes una pensión del IMSS o del ISSSTE, una de las dudas más comunes entre los jubilados es si deben o no pagar impuestos este 2025. Aquí te explicamos qué dice el SAT. ¿Eres pensionado? Esto te interesa. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, establece que las pensiones del IMSS e ISSSTE están exentas de impuestos, siempre que no superen un límite establecido en el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ISR. Los beneficiarios de pensiones estarán exentos de pagar impuestos si su ingreso mensual no supera 15 veces el salario mínimo general. Para este 2025, este umbral se traduce aproximadamente en 50,000 pesos mensuales, dependiendo de los ajustes al salario mínimo. Además, cuando se supera el límite de ingresos por pensión, es otro escenario que obligan a pagar impuestos al SAT, como recibir 2 o más pensiones. Si el pensionado tiene ingresos por más de una pensión, debe declarar y pagar impuestos. Ingresos complementarios. En caso de obtener ingresos adicionales por actividades como arrendamiento, actividad empresarial o cualquier otra fuente económica, los beneficiarios de pensiones también deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Es importante mencionar que cuando no se pagan impuestos al SAT, la evasión fiscal tiene consecuencias graves. Si un pensionado no cumple con el pago de impuestos cuando está obligado a hacerlo, podría enfrentar multas significativas que pueden alcanzar miles de pesos. Además, el SAT tiene facultades para iniciar auditorías y exigir el pago retroactivo de los impuestos omitidos junto con recargos y actualizaciones. Por ello es crucial que los pensionados que superen los límites mencionados o tengan ingresos adicionales realicen su declaración anual en tiempo y forma. Por ello, el SAT ofrece herramientas en línea para facilitar este proceso y evitar errores. Por lo que para evitar problemas con el SAT, los pensionados pueden seguir estas recomendaciones. Verifica tus ingresos. Asegúrate de calcular si tu pensión o ingresos combinados superan el límite exento de impuestos. Consulta a un contador. Un profesional fiscal puede ayudarte a determinar si estás obligado a declarar y a cumplir con las disposiciones de manera correcta. Mantén tus documentos en orden. Conserva comprobantes de ingresos y egresos para facilitar el proceso de declaración. Utiliza las plataformas del SAT. Herramientas como el portal Declaración Anual simplifican el cumplimiento de tus obligaciones. Si bien no todos los jubilados que reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, están obligados a pagar impuestos al SAT, pero existen casos específicos en los que es necesario hacerlo. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. A través de un desarrollo inclusivo como un agente de cambio y de transformación social, impulsará políticas y proyectos que contribuyan a fortalecer las MIPYMES y a la generación de empleos, destacó el nuevo presidente de la Coparmex.
Es responsabilidad de todos construir un México más próspero, justo y sostenible. Empresarios y emprendedores que contribuyen a ello están representados dignamente por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Cabe recordar que Coparmex fue fundada en 1929 y reconoce que hasta la fecha ha tenido que superar importantes desafíos ante las oportunidades presentadas por la adversidad a través del tiempo. En ese orden de ideas se manifestó el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, en su primer mensaje como líder empresarial. Juan José Sierra Álvarez señaló que constituir un ambiente de prosperidad en los sectores de la producción traerá beneficios. Es por ello que Coparmex trabaja en el ámbito nacional para el bien común. Nuestros presidentes en las 105 ciudades en que estamos presentes hoy serán actores fundamentales en la integración de las MIPYMES, en el impulso del modelo de desarrollo inclusivo, en la vertebración social con todos los actores, en la defensa de nuestros principios y valores y en el impulso del bien común. Con esa fuerza, hoy somos una sola Coparmex, decidida a construir un solo México, con una agenda firme y con propuestas claras. Una institución que buscará el diálogo y los acuerdos que sean de beneficio para la sociedad, pero que también habrá de señalar todo aquello que vaya hacia la concentración del poder y el desmantelamiento institucional o en contra de la libertad, la democracia y la dignidad de la persona. El representante patronal recordó que Coparmex rompió con el modelo de confrontación en la relación entre empresarios y trabajadores. Hoy son nuevos tiempos, en los que se debe continuar con la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas. Coparmex alguna vez ya rompió el paradigma en la relación de empresarios y trabajadores y presentó conjuntamente una nueva cultura laboral. Ahora será el momento de integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a sus colaboradores y sus familias en una sola agenda para construir un México mejor para todos. Coparmex ve con preocupación la pérdida de más de 405,000 empleos formales registrada en diciembre de 2024, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, la más alta para este mes en los últimos 10 años. Aunque reconoce que esta disminución tiene un componente estacional debido a la conclusión de contratos temporales y la menor actividad económica típica de fin de año. Es en medio de este contexto que el organismo empresarial está comprometido a fomentar un empleo digno para todos. Trabajaremos por un México en el que todos tengan acceso a un empleo digno, un México en el que las empresas puedan crecer en un entorno de seguridad y certeza jurídica y en el que el Estado de Derecho sea el pilar que garantice igualdad de oportunidades. Coparmex está convencida de que su fortaleza se encuentra en las pequeñas empresas, en los jóvenes y en las mujeres, advirtió Juan José Sierra Álvarez. Nuestra fortaleza radica en cada una de esas pequeñas empresas que aún no se sienten representadas, en sus colaboradores y sus familias que aún se sienten lejos de los empresarios, en los jóvenes que representan el presente y futuro de nuestro país, pero que hoy se sienten impotentes frente a la inseguridad, en las mujeres que aún ven condiciones de desigualdad en las empresas y en las autoridades. El presidente nacional de Coparmex hizo énfasis en las exigencias que tiene la parte patronal hacia las autoridades para garantizar un crecimiento que beneficie a los sectores de la producción. Exigiremos transparencia y respeto a las instituciones y la implementación de políticas públicas que beneficien a las empresas, especialmente a las MIPYMES, que son el motor de nuestra economía. Coparmex hace referencia a la informalidad laboral que alcanzó en noviembre de 2024 una tasa del 54.5%, lo que refleja la falta de incentivos y condiciones para que trabajadores y empresas migren a esquemas formales, limitando su productividad, su acceso a la seguridad social y otros derechos laborales. Es por ello, indicó Juan José Sierra Álvarez, que la unidad es la vía para lograr un mercado laboral justo para todos. México ya no puede seguir polarizado ni confrontado entre compatriotas. Necesitamos unidad para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo, tanto en los internos como en los que tenemos a nivel internacional.
Estoy convencido de que juntos podremos construir un México mejor, un México donde las empresas no solamente sobrevivan, sino que prosperen, donde los jóvenes tengan la posibilidad de lograr sus sueños, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades y desarrollen su potencial, y donde todos caminemos unidos en esa misma visión de país. Finalmente, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, subrayó que se debe poner al centro de las decisiones a las personas, a cada ciudadano, para lograr una nación mejor para todos. Para Umbral Informativo, la cadena noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Sobre un nuevo centro de conocimientos en línea de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, versa nuestra siguiente información. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten realizar tareas que ayudan al desarrollo del ser humano, el cual se basa en los algoritmos que permiten a las máquinas analizar los datos, aprender y adaptarse. Es así que la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, ha lanzado un nuevo observatorio sobre la inteligencia artificial y el trabajo en la economía digital. Esta plataforma en línea fue creada en reconocimiento de la importancia de los efectos de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Su objetivo es convertirse en el principal centro internacional de conocimientos sobre los aspectos de la inteligencia artificial y la economía digital relacionados con el mundo del trabajo. Es así que se reunirán pruebas, análisis y conocimientos relacionados con la inteligencia artificial y la economía digital, centrándose en 4 áreas claves. En principio, la inteligencia artificial, incluido el análisis de sus ramificaciones en el empleo y la productividad. 2. La gestión algorítmica, que se refiere al uso de algoritmos y datos rastreados para gestionar y supervisar el trabajo. 3. En tanto a las plataformas digitales de trabajo que han crecido exponencialmente como una nueva forma de trabajo en la última década y que será objeto de un debate normativo en la Conferencia Internacional del Trabajo de este 2025 y 2026. Y finalmente, en los datos personales de los trabajadores, como un medio para proporcionar orientación sobre cómo los empleadores deben manejar la recopilación de datos personales de los trabajadores. Gilbert Hunt, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, comentó que se reconoce que los lugares de trabajo de todo el mundo están siendo transformados por la inteligencia artificial, ya que la OIT, que se propone apoyar a los gobiernos y a las organizaciones de trabajadores y empleadores en la gestión de esa transición para la inteligencia artificial, se conviertan en una fuerza positiva. Finalmente, el Observatorio de la OIT sobre Inteligencia Artificial y Trabajo en la Economía Digital es el principal centro internacional de conocimientos sobre las dimensiones laborales de la inteligencia artificial y la economía digital, y su objetivo es ayudar a los gobiernos y a los interlocutores sociales a comprender y gestionar la transformación digital del trabajo. Informó Aisar Gómez para Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Muy interesante resulta la profesión de los ingenieros químicos, quienes diseñan, desarrollan y optimizan los procesos químicos y las tecnologías de producción. En un mundo impulsado por la innovación y la tecnología, los ingenieros químicos desempeñan un papel fundamental en la transformación de materias primas en productos esenciales para la sociedad. Su conocimiento y habilidades no solo impulsan el desarrollo industrial, sino que también contribuyen significativamente a la sostenibilidad, la economía y la calidad de vida. ¿Sabías que la industria química es un sector económico el cual se dedica a transformar las materias primas en productos químicos? Esos productos son utilizados en la vida cotidiana y en la industria. Es así que la industria química es uno de los sectores más importantes a nivel global y los ingenieros químicos son su motor principal. Estos profesionales diseñan y optimizan procesos para la producción de bienes como plásticos, combustibles, productos farmacéuticos, alimentos y materiales avanzados. Su trabajo asegura la eficiencia y la seguridad en las operaciones industriales, desde la refinación de petróleo hasta la fabricación de dispositivos electrónicos. La ingeniería química es
el corazón de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, desde la energía renovable hasta los nanomateriales. Los ingenieros químicos están a la vanguardia de la creación de soluciones innovadoras para los desafíos globales. Por ejemplo, desempeñan un papel clave en el desarrollo de baterías más eficientes, la captura y almacenamiento de carbono y la producción de biocombustibles. En un contexto donde la sostenibilidad es su prioridad global, los ingenieros químicos tienen la responsabilidad de minimizar el impacto ambiental de los procesos industriales, diseñan sistemas más limpios, desarrollan materiales biodegradables y trabajan en la gestión de residuos para promover una economía circular. Su trabajo ayuda a mitigar el cambio climático y a conservar los residuos naturales para las generaciones futuras. El trabajo incluye los análisis químicos, desarrollo e innovación, control de calidad, medio ambiente, química médica y farmacéutica, docencia e investigación, y la industria y manufactura. Es así que la química Abed Ramírez nos explica qué significa ser una química y trabajar en el mundo de la belleza. Pues miren, yo para empezar trabajo para el área de cosméticos y la verdad, al menos a mí me gusta mucho formular, es de las cosas más divertidas que pueden hacer. Creo que lo comentaba hace un rato, esto de pasar de tener absolutamente nada a tener una crema o un gel, es una experiencia que alguien tiene que vivir al menos una vez en su vida para ver cómo cambia. Es como magia, la verdad, al menos a mí me gusta mucho, lo disfruto. Tiene sus lados medio complicados cuando la fórmula no te sale y que quieres que salga como de un modo, pero de ahí en fuera es fascinante trabajar en química, la verdad. Pues creo que la vida me trajo al área de la belleza. La verdad es que me trajo la oportunidad de trabajar para la droguería y me fui enamorando poco a poco dentro de la droguería del área de los cosméticos, ver todas las materias que trabajamos, saber para qué sirven, ayudarle a las personas que las líneas de expresión, que para disminuir tallas y todo este tipo de cosas. Eso creo que es lo que me mantuvo dentro del área. Nosotros trabajamos tanto para minoristas como para mayoristas y la verdad es que nos topamos con muchas personas que tienen negocios propios para vender jabones, cremas y a veces ni siquiera lo buscan. A veces nada más empiezan con una crema para cada quien y luego se la prestó a la amiga y la amiga ya le dijo, oye, hazme una, y entonces pues se va formando la cadenita de empleo y creo que para pequeños emprendimientos puede empezar muy bien y de ahí se pueden ir especializando en muchas cosas, la verdad. Mire, de hecho, yo le puedo decir orgullosamente que todas las químicas, bueno, más bien en Droguería Cosmopolita, todas somos mujeres. Todas somos químicas, todas somos damas, toda el área de tanto de ventas corporativas como de químicas de calidad, que son diferentes áreas dentro de la empresa, todas somos mujeres. En Droguería Cosmopolita, la dueña, Carla, la verdad es que sí se enfoca mucho en contratar mujeres, que le puedo decir que sí hablamos de una empresa que confía en las mujeres y que empodera a las mujeres en puestos importantes dentro de la empresa. Para mí, lo más satisfactorio siempre es que el cliente se vaya contento, que le guste lo que está haciendo y que los vuelvo a ver y me digan, mi producto me encantó, me funciona para la piel, ahora necesito que me ayudes, no sé, a aclarar la piel, a quitarme arrugas, a lo que ellos necesiten. La verdad, la satisfacción del cliente siempre es muy buena. Para mí, como química farmacéutica y formuladora dentro de la droguería, creo que uno de mis retos sería agregar más fórmulas mías a la marca, a la línea de la empresa. Que más fórmulas mías sean para todo el público ya de producto terminado y que puedan disfrutar de lo que a mí también me gusta. Por ahí tenemos un champú corporal de cítricos, que es una fórmula que yo hice, que no es por presumir, pero la verdad queda muy bonita, te deja muy bonita la piel y huele muy rico. Entonces, eso creo que es mi siguiente reto, más fórmulas mías dentro de la línea de la empresa. Les va a encantar este mundo, uno se enamora y se queda, créanmelo. A medida que el mundo enfrenta estos complejos con la tradición energética y la sobrepoblación, la ingeniería química continuará siendo crucial. Los avances en la inteligencia artificial, biotecnología y nanotecnología ofrecen nuevas oportunidades para que los ingenieros químicos sigan liderando el camino hacia un futuro más sostenible y equitativo. En conclusión, los ingenieros químicos son agentes de cambio que transforman ideas en realidades tangibles, mejorando el motivo en el que vivimos. Su importancia en el mundo de trabajo es innegable y su contribución seguirá siendo esencial para el proceso de la humanidad. Algunas de las habilidades que debe de tener para desempeñar su trabajo, una química, es desarrollar conocimientos técnicos, es decir, dominio de técnicas analíticas como cromatografía, espectroscopía,
endoscopía y titulación en tener un pensamiento crítico, analizar datos e interpretar resultados siempre, diseñar y solucionar problemas químicos complejos, además de la atención al detalle, evitar errores en experimentos y análisis. Claro que el trabajo en equipo es primordial, es decir, colaborar con otros científicos, ingenieros o técnicos. Para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, Aiser Gumedo. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. Buscan senadores que se otorguen licencias laborales a trabajadores que padezcan enfermedades crónicas. Actualmente las y los trabajadores que sufren alguna enfermedad crónica no cuentan con facilidades para ausentarse de sus labores, quedando sujetos a las medidas en materia de incapacidad que establece la legislación vigente. Ante esta situación y con la finalidad de que las y los trabajadores diagnosticados con enfermedades crónicas cuenten con facilidades para poder llevar a cabo sus tratamientos médicos, en el Senado de la República presentaron una iniciativa que busca que se otorguen licencias a estos trabajadores asegurados por el IMSS o el ISSSTE para ausentarse de sus labores en caso de que requieran descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización, incluyendo el tratamiento destinado al alivio de dolor y los cuidados paliativos por enfermedades crónicas avanzadas. Los legisladores explicaron que para este efecto se requiere realizar reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de enfermedades crónicas. Explicaron que una enfermedad crónica es un problema de salud a largo plazo que puede no tener cura, entre las que se encuentran el Alzheimer, demencia, artritis, asma, cáncer, enfermedades pulmonares, obstructivas, crónica, lupus, enfermedades de Crohn, fibrosis quística, diabetes, endometriosis, epilepsia, fibromialgia, fibrosis quística, enfermedades del corazón, presión arterial alta, hipertensión, VIH, SIDA, migraña, esclerosis múltiple, narcolepsia, Parkinson, entre otras. Agregaron que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las enfermedades crónicas matan a 41 millones de personas cada año, es decir, un 74% de las muertes en el mundo, mientras que en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, las enfermedades crónicas representan 5 de las 10 principales causas de mortalidad general. Lamentaron que actualmente las y los trabajadores que sufren alguna enfermedad crónica no cuentan con facilidades para ausentarse de sus labores, quedando sujetos a las medidas en materia de incapacidad que establece la legislación vigente. Sin embargo, destacaron que las personas diagnosticadas con enfermedades crónicas requieren destinar una gran cantidad de tiempo y dinero para llevar un tratamiento adecuado, con actividades como las consultas médicas, terapias, compra y administración de medicamentos, trámites relacionados con la enfermedad, además de que también requieren tiempo de descanso en los periodos críticos de la misma. En este sentido, enfatizaron que tanto gobiernos como empleadores deben procurar las condiciones adecuadas para que los trabajadores que padezcan alguna enfermedad crónica cuenten con todas las facilidades para seguir un tratamiento adecuado, sin tener que preocuparse por ser despedidos o perder sus derechos laborales. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. El día de hoy nos adelantamos a una de las efemérides del mes de enero, por ser un invento de gran avance tecnológico. Nos referimos a la primer transmisión de televisión a color.
El 21 de enero de 1963 quedó grabado como un día histórico en la memoria de México. En esta fecha, desde la Colonia Juárez de la Ciudad de México, se llevó a cabo la primera transmisión oficial de televisión a color en el país, un logro que marcó el inicio de una nueva era en la tecnología y el entretenimiento. La televisión es el medio de comunicación por excelencia al ser la visión, el sentido que proporciona una experiencia más directa de las cosas. Es así que la televisión desprende la sensación de que lo que en ella se ve es la realidad y por eso contribuye poderosamente a formar la opinión pública. Este avance fue posible gracias al ingeniero mexicano Guillermo González Camarena, inventor del sistema tricomático secuencial de campos. Este sistema, patentado en el año de 1940, permitió la reproducción de imágenes en color a través de las ondas televisivas, revolucionando la forma en que se consumía contenido audiovisual. La transmisión inaugural fue un evento lleno de expectativa y emoción. Se realizó desde las instalaciones de Televicentro, ubicado en la Colonia Juárez, y fue seguida con atención por un público ansioso de presenciar esta innovación tecnológica. Las primeras imágenes a color que se transmitieron mostraron la riqueza cultural de México, con presentaciones de danzas tradicionales y paisajes icónicos del país. Este enfoque destacó el compromiso de utilizar la tecnología para exaltar la identidad nacional. Es así que el legado del ingeniero Guillermo González Camarena no solo fue el creador del sistema que hizo posible la televisión a color en México, sino también un visionario que buscó democratizar el acceso a esta tecnología. Su legado perdura como un ejemplo del ingeniero mexicano y su capacidad para influir en el mundo. En tanto, la introducción de la televisión a color transformó la forma en que las familias mexicanas vivieron el entretenimiento y la información. La posibilidad de ver programas, noticieros y eventos en color generó un impacto emocional y estético que reforzó el papel de la televisión como un medio central en la vida cotidiana. Hoy, a más de 6 décadas, este evento histórico, donde recordamos con orgullo aquel 21 de enero de 1963 como un día que consolidó a México como pionero en el desarrollo tecnológico y cultural de la región. Informó Aisar Gomedo para Umbral Informativo, La CAT en la Noticia. Umbral Informativo, La CAT en la Noticia. ¿Alguna ocasión han escuchado el término pobreza laboral? Bueno, para conocer sobre este tema, escuchemos la siguiente información. Hablar de una seguridad social para todos los mexicanos es un sueño inalcanzable. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2024 indica que el 59.4% de la población no cuenta con ese derecho. A pesar de que otras cifras muestran que, al mes de septiembre de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró casi 22.500.000 puestos de trabajo, de los cuales el 86.6% son permanentes y el 13.4% eventuales. Ante estas cifras y para hablar sobre el tema, Umbral Informativo La CAT en la Noticia conversó con Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Un poco más de la mitad de la población no tiene acceso a un trabajo formal y eso lo que significa es que no cuenta con servicios de salud, con pensión y con otras prestaciones que corresponden justamente a la seguridad social ligada al empleo. Esta es una situación grave porque pues quienes no tienen acceso a servicios de salud a través de su trabajo tienen que obtenerlos ya sea de manera privada o a través de los servicios de salud generales para la población que no suelen tener los mayores recursos. Es en medio de este contexto que Rodolfo de la Torre hace énfasis de que se requiere contar con una seguridad social universal y describe cómo podría ser. Lo que se requiere es tener un sistema de seguridad social de carácter universal, unificado, es decir, que sean los mismos prestadores de servicios para toda la población y sobre todo que no sea una carga para el empleador ni para el trabajador, sino que se financie con impuestos generales, impuestos que provengan de toda la población por lo que generan de ingreso o lo que consumen. Así es que pues es necesario avanzar en esa dirección de una seguridad social universal unificada.
Al ser cuestionado sobre el vínculo entre la seguridad social y la pobreza laboral, el director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias explica lo siguiente. La pobreza laboral fundamentalmente tiene que ver con la falta de ingreso suficiente para obtener una canasta mínima de alimentos. En muchas ocasiones las personas pues no pueden obtener esta canasta de alimentos porque pues tienen que dedicar parte de su ingreso a otros gastos. Entonces, aunque potencialmente pueden alcanzar la canasta de alimentos, en la realidad pues tienen que gastar en otras cosas que los suben en una situación de pobreza. Si ya pensamos en una medición de la pobreza más completa que considere pues no solamente el ingreso sino el acceso a otro tipo de bienes y servicios, pues es muy importante tener acceso a los servicios de salud a través de la seguridad social y la seguridad social misma. Rodolfo de la Torre indica que la actividad agrícola es uno de los sectores más afectados por la falta de seguridad social. Generalmente en la actividad agrícola los trabajadores no cuentan con acceso a los servicios de salud porque pues, su trabajo es casi por definición informal. No hay un empleador, sino que tienen trabajos eventuales, migran de un lado a otro, entonces es muy difícil que se les afilie. Pero también hay una gran cantidad de actividades, sobre todo en las zonas urbanas, que tienen que ver con el comercio informal, donde pues no existe acceso a la seguridad social. Y finalmente hay muchas actividades de todo tipo que se realizan en pequeños establecimientos que pues tratan de evadir justamente el pago de la seguridad social y para eso pues hacen trabajo o contratan trabajo informal. El especialista en temas de pobreza laboral asegura que la falta de seguridad social afecta a hombres y mujeres. Sin embargo, en el caso de ellas es más grave y explica por qué. En el caso de las mujeres el problema es un poco más grave porque no únicamente cuando llegan al mercado laboral, pues muchas de ellas no tienen acceso a la seguridad social, sino que muchas ni siquiera llegan a una ocupación remunerada y muchas de ellas ni siquiera pueden trabajar, tienen que dedicarse a labores de cuidados o trabajo doméstico en el hogar que les impide obtener algún tipo de ingreso o algún tipo de contraprestación. Así es que para el caso de las mujeres es un poco más difícil su participación en el mercado laboral. Nuestro entrevistado se refiere a los adultos mayores y a la población que tiene una discapacidad con relación a la atención de una seguridad social. Los adultos mayores, por la estructura de la población, por el envejecimiento de nuestra población, cada vez son una proporción más grande del total de personas. Y eso significa que requieren una atención que absorbe recursos y estos recursos pues no están siendo canalizados justamente a esta necesidad. La discapacidad también ha sido, incrementada por una serie de condiciones, principalmente de violencia que ha reducido o estancado la esperanza de vida en nuestro país. Tenemos una población de discapacitados que es difícil de definir dependiendo de la severidad de la discapacidad, pero por lo menos es de 3 a 5%. Y eso lo que significa es que tenemos una población que requiere una atención especial y también recursos adicionales junto con la población adulta mayor. Y en ese sentido se justifica totalmente las transferencias monetarias porque este grupo muy difícilmente puede obtener ingreso por sí mismo. Finalmente, el director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Rodolfo de la Torre, advirtió que la seguridad social en México tiene algunas deficiencias, tales como fragmentación institucional, poca cobertura, escaso financiamiento, mala calidad de los servicios, duplicidad de programas públicos y de beneficiarios. Para Umbral Informativo, La CAT en la Noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo, La CAT en la Noticia. En la Cámara de Diputados se busca que cualquier persona trabajadora a cargo de menores de 16 años que padezcan cáncer puedan gozar de licencia. Esto y más en nuestra sección de notas breves.
Con el fin de establecer que las personas trabajadoras aseguradas por el IMSS o ISSSTE, que sean madres, padres, tutoras, tutores legales, cuidadoras o cuidadores principales de niñas, niños y adolescentes de hasta 16 años diagnosticados con cáncer, puedan gozar de una licencia por cuidados médicos, se envió una iniciativa de ley a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. La propuesta enviada a la Comisión para dictamen plantea reformar los artículos 140 bis de la Ley del Seguro Social y 37 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Establece que el IMSS o el ISSSTE, según sea el caso, expedirá a las trabajadoras y trabajadores asegurados una constancia que acredite el diagnóstico preciso del o la menor, la gravedad de la enfermedad y en su pronóstico médico las necesidades específicas del menor en términos de cuidados. Plantea que la duración de la licencia podrá ser extendida previa valoración médica en aquellos casos en que la gravedad de la enfermedad o la complejidad del tratamiento así lo requieran. El IMSS o el ISSSTE, según sea el caso, deberá establecer los criterios y procedimientos para la evaluación y autorización de las extensiones de la licencia. Además, las y los trabajadores asegurados podrán gozar de la licencia de manera conjunta o alternada, según acuerden y lo justifiquen mediante un plan de cuidados presentado ante el ISSSTE o IMSS. En la exposición de motivos se señala que actualmente estas legislaciones solo permiten dichas licencias a las madres o padres trabajadores asegurados con hijos de hasta 16 años, diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, lo cual derivó de una reforma en el 2019, pero en ningún caso se puede otorgar a ambos padres trabajadores. La iniciativa busca ampliar esta disposición para que las licencias se otorguen tanto a la madre como al padre, así como a cualquier otra persona trabajadora que esté a cargo de los cuidados del menor de edad con tratamiento oncológico, cuando así sea necesario. La actual redacción de las leyes a reformar tiende a reforzar estereotipos de género, toda vez que limitar que solo la madre o el padre puedan pedir licencia para ocuparse del cuidado de los hijos con cáncer impide que ambos ejerzan su corresponsabilidad como progenitores, pero apuntan también porque no en todos los casos hay un padre o madre cuidadora. En algunos casos son los abuelos, las abuelas, hermanos, hermanas u otros familiares quienes se encargan de los cuidados. Mencionan que se trata de llenar un vacío legal y brindar un apoyo fundamental a estas familias, permitiéndoles conciliar la vida laboral con la atención de niñas, niños y adolescentes enfermos, ya que al ampliar estas licencias por cuidados médicos, no solo se responde a una necesidad social, sino también se fortalece el tejido social y se promueve una cultura de cuidado y solidaridad. Por ello, resaltan la importancia de la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales y cubrir las necesidades de atención y cuidado a personas dependientes. En México se advierte el cáncer infantil, que es un problema de salud pública, siendo la segunda causa de muerte y la primera por enfermedad en niños de 5 a 14 años de edad, produciendo el fallecimiento de más de 2,000 menores al año, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, CENSIA. Umbral informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... Sobre un tema sumamente importante para el movimiento obrero, que es el tripartismo, trata la siguiente información.
El tripartismo es un fenómeno jurídico y político desde mi punto de vista, donde permite que los trabajadores, los empleadores y el gobierno puedan actuar conjuntamente en la elaboración de políticas públicas siempre que beneficien a los trabajadores. Y otro tipo de cuestiones, pero México ha sido pionero en el tripartismo, por ejemplo, con las juntas de conciliación y arbitraje originalmente, y ha sido pionero en desaparecerlas precisamente. La OIT promueve de una manera muy intensa, forma parte de sus programas de promoción el tripartismo, porque permite a las partes involucradas en asuntos laborales, sobre todo, el diálogo social. Ese diálogo social que es un intercambio de ideas y opiniones para un asunto común, una solución común y un beneficio para los sectores que lo elaboran o que lo están llevando a cabo. México tiene el tripartismo actualmente en el Infonavit y en el Seguro Social, por ejemplo, y también lo tiene en la Comisión de Salarios Mínimos, entre otros aspectos jurídicos que se manejan en México. Es una buena alternativa para la prevención y solución de situaciones o de problemas que se pueden presentar en el mundo del trabajo. Hay algunos ejemplos de éxito, como en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde hay un consenso entre los sectores para poder llegar a un acuerdo y aplicar un aumento salarial a partir del 1 de enero. Hay hasta ahorita un buen, éxito en el diálogo en los sectores en el Infonavit, donde de una u otra manera se cumplen los postulados constitucionales y las leyes reglamentarias respectivas, ofreciéndole a los trabajadores la habitación o casa habitación, que además es su propiedad, pero que además esa aportación bipartita entre los trabajadores y los empleadores, se aporta una cantidad determinada y se crea ese fondo para vivienda, que hoy en día pues, está siendo tocado por algunas reformas que se están planteando y que ponen en riesgo el tripartismo. México le queda poco tripartismo. Si fuese tocado de alguna otra manera, quedaríamos con pocas figuras. Es lamentable que la OIT, desde mi punto de vista, que dentro de sus principales actividades es fomentar y crear el tripartismo, haya venido a México a celebrar la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban compuestas precisamente por representantes de trabajadores, de patrones y del gobierno, es donde de alguna u otra manera se expresaba y se aplicaba y se impartía la justicia laboral, y que ahora fueron cambiados a los tribunales judiciales, ¿no? Entonces, pues México ha tenido estas figuras jurídicas, hoy las tiene en plena vigencia y parece ser que están siendo amenazadas. Mira, el Instituto del Infonavit es una figura modelo para México. De una u otra manera ha servido a los trabajadores para otorgarles créditos, para otorgar vivienda, para la compra de vivienda, para la ampliación de vivienda, para la reforma de vivienda, etcétera. Ha sido, bien o mal, un beneficio para los trabajadores a través de muchos años. Es un ejercicio del tripartismo porque están las direcciones sectoriales junto con el gobierno que toman los acuerdos, y hay una asamblea nacional donde se toman acuerdos consensados entre las partes para que funcione bien el fenómeno de la vivienda en México. Desde mi punto de vista es lamentabilísimo que este nuevo gobierno haya tomado la decisión de una reforma tan agresiva, prácticamente desapareciendo el tripartismo y dejándolo simplemente simulado, lo cual lo hace no efectivo, y que sea por dinero. Qué lamentable que sea por dinero, utilizando, como lo han venido haciendo en estos años, los derechos de los trabajadores como bandera, pero en el fondo lo que este gobierno quiere es dinero. La forma en que está planteada la reforma laboral, que no se ha aprobado dada la fecha en que estamos, y esto parece ser que podría suceder en enero, es un golpe al tripartismo, pero es un golpe a los derechos de los trabajadores. Es un instituto donde las partes, sujetos de derecho, trabajadores y patrones, aportan para que este fondo subsista, y es mucho el dinero que hay en fondo. Quizás valía la pena una reforma que fuera más eficiente, más amplio, más accesible, puede ser, pero en el pretexto de los derechos de los trabajadores, pegarle al tripartismo de esta manera, volverlo obsoleto, dándole el control absoluto al gobierno, parece rapiña lo que está sucediendo para poder disponer a manera del director en turno los recursos de los trabajadores y de los patrones. La verdad es un absurdo, es contra los derechos de los trabajadores, y lo subrayo y lo digo, lo que más lamento es la hipocresía y el cinismo con que lo plantean, diciendo que es para la protección de los derechos de los trabajadores, cuando es evidente que este gobierno le ha pegado a todas las instituciones que tengan dinero en efectivo o disponible para poder sostener sus programas de gobierno que crean un clientelismo político. Cuidado, con los trabajadores no es un clientelismo político, son derechos adquiridos de los trabajadores, protegidos por instituciones internacionales, por derechos humanos y por derechos humanos laborales, así como la Constitución y las reglamentables. Es lamentable
que este tipo de personajes políticos usen las banderas de los trabajadores para acabar con el tripartismo en México, y lo que es peor, por una rapiña de dinero que no sabemos el destino que le van a dar. Por otro lado, quisiera subrayar que quieren implementar la construcción y el arrendamiento en el Infonavit. Ya el modelo de construcción fracasó, tronó, cambió, evolucionó. Ahora van a ser alguna empresa filial o afín a los intereses de las direcciones del Infonavit. ¿Para qué? Pues para hacer trampas, para hacer tranzas, para manejar costos, para entregar amigos o convenencieramente a gente las casas de habitación. Un arrendamiento también que ¿quién va a querer comprar viviendas arrendadas? Los propios trabajadores no las van a querer adquirir, las van a autodevaluar para entregar viviendas corrientes después de varios años. Caray, esto es ingenuo, es infantil, es hasta torpe lo que se está haciendo. Lamentablemente tienen el poder político y legislativo para hacerlo, ¿verdad? Y pues el abanderamiento de que el pueblo manda y el pueblo dice, pues le están pegando en la torre del pueblo, nada más que le están pegando, ahora sí, a la clase trabajadora. La clase trabajadora, la que crea la riqueza, la que produce a su vez ingresos y por lo tanto impuestos, que son los que administra este gobierno, le están pegando a la fuente generadora de los propios impuestos que este gobierno consume arbitrariamente en programas sociales. Mira, la Confederación Auténtica de Trabajadores, que forma parte de la Alianza Sindical Mexicana, y en mi carácter ahora de Coordinador Nacional de Asuntos Jurídicos de la CAT, y conociendo las alianzas que tenemos con la UNACIM, con la Alianza de Embotelladores, con el Congreso del Trabajo y demás organizaciones importantes de este país, y todas aquellas que de alguna u otra manera no pertenezcan a estos organismos, para nosotros todas son organizaciones fraternas. Es complicado que podamos hacer acciones efectivas, o de hecho, vamos a decirlo así. Se han hecho algunas acciones como algunos desplegados en los periódicos, declaraciones en los medios, algunas manifestaciones de algunos líderes o sindicatos, pero lamentablemente, y lo quiero reconocer, no hay unidad nacional en el movimiento obrero en nuestro país. Cada quien quiere ser protagónico, quiere decir su versión, quiere mañana erigirse como líder nacional, cuando nos falta oficio político, sindical, para crear la unidad del movimiento obrero sindical. Lamentablemente, yo creo que no vamos a llegar muy lejos, no porque no queramos, no porque no sepamos el mundo, sino porque quiero reconocerlo, que las actuales dirigencias del sector laboral no tienen esta unidad nacional para poder hacer acciones en consecuencia conjuntas. Pero suponiendo que esto fuera, y que este fuera el motivo de unidad, me parece, y sin reto alguno, y sin querer ser grosero institucionalmente, no habría gobierno que sostuviera, que pudiera soportar un movimiento obrero nacional mexicano organizado que hiciera un paro de carácter nacional. Simplemente el país se paralizaría. Por eso, el mismo político de hoy promueve que el sindicalismo se divida, promueve que el sindicalismo se venda barato y corrupto, porque le tiene miedo a la unidad del movimiento obrero. Sin embargo, si estos tipos de acciones jurisdiccionales, legislativas, políticos de parte del Ejecutivo siguen promoviendo la división, el acabose de los derechos colectivos, del diálogo social, de las instituciones creadas por los trabajadores y los empresarios, porque juegan un papel muy importante, y por los sindicatos, pues lo que están haciendo es promover que tarde o temprano el movimiento obrero nacional en México se junte, se manifieste, y creo que no habrá gobierno que lo detenga. No son los tiempos, me parece, en este momento, pero no estamos lejos de ellos. Quiero decirle a quien me escuche que no basta estar reformando la fe del trabajo, aumentando las prestaciones básicas, no basta. Trabajadores, no se confundan, en todo el país están pegándole al sindicalismo, le están pegando a la organización política interna que une a los trabajadores, que defiende a los trabajadores. Lo que quieren es dividirlos cada día más, restándole personalidad a los sindicatos, fuerza a los sindicatos, eficacia a los sindicatos. El único camino, como hemos dicho, es la unidad de los trabajadores, que va a marcar nuestro futuro. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión. Se despide de ustedes Dora Garrido, quien les da las gracias y les recuerda que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.